La caída del Reino de Jerusalén, ocurrida el año 1187, no fue un evento súbito, sino más bien la consecuencia directa de debilidades estructurales y políticas que se fueron agravando en la década previa. El reino era una entidad política y económica bastante precaria, estaba atrapada entre los grandes poderes cristianos rivales de la época y además era dependiente de intereses foráneos que claramente limitaban su plena soberanía. ¿Qué idea te preocupa? No preguntas cuánto vale tu ayuda. Ya me lo dirás. Puedes recuperar el Vexin. ¿Y qué más? Toda la Bretaña. Es de Jeffrey. ¿Y eso qué importa? Quizá le importe a Jeffrey. ¿Y qué más? Es todo cuanto vale tu ayuda. ¿Y a cambio qué deseas de mí? 2000 soldados. ¿Y qué más? 500 hombres a caballo. ¿Y qué más? Armas y equipo de asedio. ¿Y qué más? No escribí porque no creí que contestaras. Te casaste. ¿Y eso qué importa? No. He pasado 2 años viviendo en el infierno. Es extraño, no te vi allí. Hola a todos nuevamente, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión he querido continuar con los hechos que fueron narrados en el último video del canal acerca de la vida de Saladino y su incansable lucha por conquistar la ciudad santa de Jerusalén. En esta ocasión he querido traer un análisis de la Tercera Cruzada, también llamada como la Cruzada de los Reyes, sus antecedentes, sus causas y los acuerdos que se lograron para Oriente y para Occidente. Analizaremos el diseño que va desde el año 1183 con el asedio de Kerak como el punto de partida y la muerte del sultán Saladino como el punto de cierre de este interesante arco de acontecimientos que marcó la historia medieval a finales del siglo XII. Por cierto, si no viste el anterior video del canal acerca de Saladino, te recomiendo que pases a verlo. Sin más dilación, comencemos. El reino latino operaba bajo el vasallaje nominal de la Santa Sede en Roma, un intento de asegurar la unidad del mundo cristiano occidental. Sin embargo, este arreglo en realidad no produjo el apoyo decisivo y constante que se estaba esperando. Al mismo tiempo, la relación con el Imperio bizantino era disfuncional, por decirlo menos. Aunque la Primera Cruzada había en un principio ayudado a consolidar la situación territorial de Bizancio en el Próximo Oriente, los contactos posteriores solo intensificaron las perturbaciones en la vida bizantina. Ese ideal de religioso cruzado resultaba incomprensible para un bizantino. Bizancio, al iniciarse la cruzada, se sentía a menudo culturalmente más cerca del Islam y de Oriente que de los occidentales. Además, la influencia de la iglesia griega en Siria y Palestina disminuyó constantemente frente a la predominancia de Roma, exacerbando las fricciones e impidiendo una colaboración militar en la región. La existencia del reino de Jerusalén dependía del comercio levantino, un sector dominado por las ciudades marítimas italianas, principalmente Venecia, Génova y Pisa. Estas repúblicas suministraban a los cruzados elementos vitales para su supervivencia: armas, provisiones, ingenios para el sitio y refuerzos humanos. A cambio de esta ayuda esencial, las repúblicas italianas obtuvieron privilegios que erosionaron la soberanía financiera del reino. Se les concedieron barrios o colonias, también llamadas factorías, fundamentalmente en las ciudades portuarias que funcionaban como zonas autónomas, no sometidas a la jurisdicción de los tribunales feudales locales. Venecia, por ejemplo, disfrutaba en cada ciudad de una calle, un baño y un horno, que eran de su propiedad perpetua, libres de todo impuesto como si fueran propiedad misma del rey. Los genoveses llegaron a poseer hasta la tercera parte de Jaffa, Acre y Cesarea. Esta estructura económica generaba una paradoja. Mientras los puertos eran prósperos, la riqueza se concentraba en manos foráneas exentas de impuestos, limitando drásticamente la capacidad fiscal de la corona para financiar ejércitos permanentes o fortificaciones a largo plazo. El reino, por lo tanto, era un enclave comercial costero defendido por estructuras feudales y órdenes militares, no un estado centralizado y financieramente autosuficiente, como podríamos entenderlo hoy en día. Las divisiones internas se intensificaron debido al deterioro de la salud del rey Balduino IV. El rey leproso, aunque conservaba la lucidez mental y se negaba a abdicar,
Su debilidad física le impedía arbitrar eficazmente entre las facciones rivales. La corte se polarizó en torno a dos visiones de futuro para el reino. Por una parte, estaban los moderados o coloniales, liderados por el conde Raimundo III de Trípoli, un hombre hábil y valiente, curtido en el campo de batalla, vivió toda su vida en Oriente y además contaba con gran experiencia en la guerra. Y también estaban los influyentes hermanos Ibelín, Balian y Balduino. Esta facción abogaba por el mantenimiento de las treguas y una política defensiva y prudente. Por otra parte, encontramos al bando belicista, también conocido como el bando de los halcones, liderados por Guido de Lusignan, esposo de la hermana del rey Sibila, Reinaldo de Chatillon, el patriarca Heraclio, y posteriormente se les sumaría el gran maestre templario Gerardo de Ridford. Esta facción promovía la confrontación agresiva y la proeza heroica. La influencia de los belicistas sobre Balduino, a través de su hermana Sibila y su madre, fue señalada como nociva por los cronistas de la época. El periodo de 1183 a 1186 fue una secuencia de eventos que desmantelaron la legalidad feudal del reino, creando el caos interno que Saladino estaba esperando. La crisis de sucesión comenzó con la exhibición de la incompetencia de Guido de Lusignan. En el año 1183, Saladino sitió la fortaleza de Querac, que era propiedad de Reinaldo de Chatillon, justo cuando se celebraba la boda de Humfredo IV de Torón e Isabel, que era hermana de Balduino IV. Saladino hostigó la ciudad durante un mes. El asedio fue levantado únicamente porque el ejército cristiano se acercaba bajo el mando del prudente Raimundo de Trípoli, en cuya destreza se depositaba gran confianza. En cuanto a la conducta militar de Guido de Lusignan, fue bastante cuestionada. Tras una campaña fallida contra Saladino en la llanura de Jezreel, donde Guido se mostró débil y cobarde al dudar en atacar, Raimundo de Trípoli y los Ibelín insistieron en la estrategia defensiva. A su regreso, Balduino IV, en un acto de desesperada energía, decidió destituir a Guido de la regencia. Guido respondió retirándose a Ascalón y Jaffa, donde violó su fidelidad con la corona. En el año 1185, Balduino IV designó a su pequeño sobrino Balduino V como heredero y nombró a Raimundo de Trípoli como su regente, bajo el juramento de los varones de que, si el niño moría prematuramente, la sucesión sería determinada por los grandes poderes de Occidente. El niño fue coronado por el patriarca Heraclio en brazos de Balian de Ibelín. La muerte de Balduino V en el año 1183, antes de los 9 años, sin embargo, desencadenó el golpe de estado. El senescal Joselino de Coutenay engañó a Raimundo convenciéndole de marcharse a Tiberíades. En su ausencia, Sibila, Guido, el patriarca Heraclio y el gran maestre del temple, Gerardo de Ridford, que era enemigo acérrimo de Raimundo, conspiraron para ignorar ese juramento. Sibila fue coronada y en un acto de dudosa legalidad colocó la segunda corona sobre la cabeza de Guido. Este acto ilegítimo y la ruptura del juramento provocaron la insubordinación de los nobles coloniales. Raimundo de Trípoli se retiró a sus tierras en Galilea, negándose tajantemente a rendir homenaje al rey Guido. Raimundo concertó una tregua privada con Saladino para proteger su feudo y el de Galilea. Aunque esto fue tachado de traición por el partido de Guido, la decisión de Raimundo se considera la respuesta de un líder prudente ante la inminente guerra civil y la ilegalidad de la nueva monarquía. El factor humano que precipitó la guerra total fue la irresponsabilidad feudal de Reinaldo de Chatillon. Como ya lo vimos en el video anterior, Reinaldo había acumulado una historia de agravios contra Saladino, destacando sus campañas de piratería en el Mar Rojo entre el año 1182 y el año 1183, donde atacó caravanas y peregrinos, actos que provocaron el horror en todo el mundo musulmán. Saladino había jurado solemnemente que Reinaldo no sería perdonado nunca por el ultraje a la fe y que sería él mismo quien lo mataría. El catalizador final ocurrió a fines del año 1186, cuando Reinaldo atacó una enorme caravana que viajaba entre el Cairo y Damasco, rompiendo así con la tregua del año 1185. Saladino exigió reparaciones. Sin embargo,
Guido de Lusignan, quien dependía del apoyo de Reinaldo para mantener su ilegítimo trono, no pudo, o más bien no quiso obligarle a obedecer. Esta violación tan descarada de la tregua demostró a Saladino que la diplomacia con el reino latino era inviable, proporcionándole también el casus belli perfecto para declarar la Guerra Santa, o más bien la yihad. El año 1187 fue el punto culminante de la crisis interna, resolviéndose con la aniquilación militar y la pérdida de la ciudad santa. Ante la inminente invasión de Saladino, Balian di Velin medió la reconciliación. Raimundo de Trípoli, aunque renuente, aceptó reunirse con la delegación real. Sin embargo, antes de su llegada, la embajada, incluyendo los grandes maestres, se topó con una partida de reconocimiento musulmán cerca de Cresson. A pesar de la inferioridad numérica, el fanático Gerardo de Ritford, gran maestre del Temple, impulsó una carga suicida que resultó en una matanza de la élite de las órdenes militares, incluyendo al maestre del hospital, Roger de Le Moulin. Raimundo de Trípoli, despavorido por la tragedia y sintiéndose culpable por haber permitido el paso de ese contingente musulmán bajo su pacto privado, se dirigió a Jerusalén y se sometió finalmente al rey Guido. El reino, aunque gravemente herido, estaba formalmente unido nuevamente, aunque tal vez no le serviría de tanto. El ejército cristiano, reuniendo 1.200 caballeros y casi 10.000 infantes, se concentró en Acre. Raimundo de Trípoli, en el Consejo de Guerra, aconsejó encarecidamente la estrategia defensiva en Seforia, un lugar con abundante agua, argumentando que el calor de julio obligaría a Saladino a retirarse. No obstante, Guido de Lusignan, nuevamente, como no, influenciado por las acusaciones de Gerardo de Ritford y de Reinaldo de Chatillon contra Raimundo, ordenó la marcha inmediata para socorrer Tiberíades. El 3 y 4 de julio, la marcha por las colinas áridas bajo un calor sofocante diezmó a la fuerza cristiana por la sed. El ejército fue rodeado y acosado, quedando finalmente atrapado en los famosos Cuernos de Jatín. La infantería, desesperada por el agua, fue masacrada al intentar romper con el cerco. El ejército fue aniquilado y la pérdida simbólica definitiva fue la captura de la Veracruz. Saladino recibió a los prisioneros, tras un acto de hospitalidad para con el rey Guido, incluso ofreciéndole agua de las montañas, aunque hacia Reinaldo de Chatillon la hospitalidad más bien fue hostilidad, y Saladino básicamente le recordó sus crímenes, su perfidia, su insolencia y blasfemia, y lo ejecutó con su alfanje, solicitándole luego a sus soldados que lo decapitaran. A Guido de Lusignan, sin embargo, le perdonó la vida, afirmando que un rey no mata a otro rey. Acto seguido, Saladino ordenó la masacre de los caballeros de las órdenes militares que fueron capturados, con excepción de Gerardo de Ritford. Tras Jatín, Saladino barrió la costa. El 20 de septiembre sitió Jerusalén. Balian di Velin, quien había obtenido un salvoconducto de Saladino para rescatar a su familia, se quedó en la ciudad por petición de la desesperada población, a la que le faltaba un líder de confianza. Sí, como puedes ver, en ese tiempo ya existían los salvoconductos. Balian, perdonado por Saladino por romper su juramento, organizó la defensa, armando a los jóvenes nobles y también a los burgueses. Cuando las murallas cedieron, Balian negoció, amenazando que si Saladino tomaba la ciudad por la fuerza, los defensores destruirían los lugares sagrados musulmanes, como la cúpula del Peñasco, por ejemplo, y ejecutarían a los prisioneros sarracenos en el acto. Saladino, deseoso de evitar la destrucción, accedió a la negociación, aumentando todavía más su leyenda tanto en Oriente como Occidente. La ciudad finalmente se rindió el 2 de octubre del año 1187. El sultán fijó un rescate por habitante y Balian vació los tesoros para pagar el rescate de al menos 7.000 pobres. La entrada de Saladino fue pacífica, demostrando una generosidad y amabilidad que contrastó fuertemente con la masacre del año 1099, hechos de la Primera Cruzada, fortaleciendo así su capital moral. Como ya vimos en el video anterior,
en Occidente sería considerado un héroe adoptivo. Solo la ciudad de Tiro, que fue fortalecida por el inesperado arribo de Conrado de Monferrato, permaneció como un punto de resistencia inexpugnable, convirtiéndose en el refugio de los francos y el punto de desembarco para la futura ayuda occidental. La noticia de la caída de Jerusalén causó un estupor en Occidente y motivó la inmediata convocatoria a la denominada Tercera Cruzada por el Papa Gregorio VIII. Para movilizar las fuerzas, la Iglesia prescribió una penitencia estricta de 5 años, incluyendo la abstinencia de carne los miércoles, viernes y sábados, y envió a los cardenales a predicar la Guerra Santa por Europa. Los 3 grandes monarcas de Europa Occidental tomaron la cruz. Federico I Barbarroja, emperador del Sacro Imperio, fue el primero en tomar la cruz, presentándose como el jefe temporal del mundo cristiano. Su expedición fue la más grande y mejor organizada, logrando éxitos iniciales significativos como una brillante victoria sobre el sultán de Iconium en Anatolia. No obstante, su liderazgo terminó abruptamente en junio del año 1190, cuando Barbarroja aparentemente habría muerto al bañarse en las frías aguas del río Salep en Sicilia. Algunas fuentes señalan que pudo haber ingresado al agua con armadura, pero no está del todo comprobado. Su muerte significó la eliminación de la principal fuerza militar terrestre occidental, lo cual podría haber asegurado la reconquista del interior de Palestina. El liderazgo pasó a su hijo Federico VI de Suabia, pero el contingente imperial, diezmado por la malaria, se desintegró rápidamente. Este desastre logístico y también de liderazgo fue un factor determinante que limitó el objetivo final de la cruzada. La cruzada continuó con los reyes Felipe II Augusto de Francia y Ricardo I Corazón de León de Inglaterra. Su participación estuvo marcada por una intensa rivalidad política, aunque sus ejércitos se unieron para el asedio de Acre, que había sido sitiada por los francos desde el año 1189. La llegada de los monarcas anglo-francos fue decisiva para la toma de la ciudad portuaria en julio del año 1191. Acre se convirtió en el punto de apoyo logístico vital para el futuro del reino. Sin embargo, la tensión entre los reyes se hizo insostenible y Felipe II se retiró a Francia, dejando a Ricardo Corazón de León al mando de la campaña en Palestina. Ricardo I se convirtió en el epítome del rey caballero y el comandante supremo de la cruzada, destacándose tanto por su capacidad de mando militar como por su destreza individual. Ricardo centró sus esfuerzos en asegurar la costa. El 7 de septiembre del año 1191, sus fuerzas obtuvieron una victoria crucial contra Saladino en la batalla de Arsuf. Esta batalla fue la primera derrota táctica significativa para Saladino en campo abierto, reafirmando el control cruzado sobre Jaffa y la franja costera. Pese a este inicio tan prometedor, Ricardo marchó 2 veces hacia Jerusalén, pero en ambas ocasiones decidió retirarse. Esta decisión, aunque militarmente frustrante, fue eminentemente pragmática. El análisis de la situación logística y la experiencia de Hatim indicaban que, aunque los cruzados pudieran tomar Jerusalén, sería imposible mantenerla sin un flujo constante de refuerzos desde Europa. La estrategia de Ricardo se limitó a asegurar las bases costeras que eran más viables. Saladino, por su parte, evitó el enfrentamiento directo, sabiendo que el tiempo, la enfermedad y el inminente regreso de Ricardo a Europa jugarían a su favor. Presionados por las amenazas internas en sus respectivos dominios y también al agotamiento de los recursos, Ricardo I y Saladino negociaron el Tratado de Ramla en los dominios de los Ibelín en julio del año 1192, lo cual puso fin a la Tercera Cruzada. Los términos del acuerdo fueron: en primer lugar, Jerusalén permanecía bajo dominio musulmán. En segundo lugar, el reino latino se reducía a una estrecha franja costera desde Tiro hasta Jaffa. Acre, por su parte, se consolidó como la nueva capital. Finalmente, se garantizó la entrada y el comercio de peregrinos cristianos desarmados a Jerusalén y también a otros lugares santos.
Aunque la no recuperación de Jerusalén fue claramente un fracaso moral, el tratado fue un éxito pragmático que aseguró la supervivencia del enclave franco. Varian de Ibelín, el noble colonial que había negociado previamente la rendición de Jerusalén, fue clave en las negociaciones finales, recibiendo una compensación de Ricardo I en Keimón. La Tercera Cruzada, que para fines prácticos en este video fue encuadrada en el decenio que va desde el año 1183 a 1193, no solo buscó revertir el desastre de Jatín, sino que logró reconfigurar el poder regional de forma duradera. El resultado más significativo para el futuro del Levante ocurrió poco después de la paz. Saladino murió en Damasco en marzo del año 1193. La unificación musulmana bajo Saladino había sido la causa principal del colapso del año 1187. Saladino logró unificar Siria, Egipto y Bagdad. Su muerte, sin embargo, condujo a la fragmentación inmediata del imperio ayubí en luchas sucesorias. Este respiro inesperado fue el factor más crucial para la supervivencia del recién reducido reino latino de Acre. La Tercera Cruzada, aunque militarmente incompleta, aseguró la existencia de una base costera fuerte y bien comunicada que logró consolidarse aprovechando la distracción interna de sus enemigos musulmanes. El impacto de esta década fue profundo en Europa. Económicamente, el impulso al comercio marítimo levantino fue inmenso, beneficiando a las ciudades italianas y acelerando el desarrollo de la economía occidental. Asimismo, las cruzadas facilitaron el trasvase cultural de conocimientos a través del contacto con el Islam, un proceso que enriqueció la sociedad cristiana y proporcionó una base para la adquisición de saberes clásicos y orientales. En esta instancia, la Tercera Cruzada fue una campaña de guerra defensiva e imperialista. Demostró la capacidad de Occidente para movilizarse, pero también la inviabilidad a largo plazo de mantener conquistas territoriales sin una base fiscal sólida y una unidad estratégica constante. Lecciones que los nobles coloniales como Raimundo de Trípoli y Balian de Ibelín habían comprendido trágicamente antes que los reyes europeos. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, dale like, comenta y comparte el contenido para que cada vez más amantes de la historia medieval puedan conocer este canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.